Ahora el árbol del torneo, que es este, lo voy a asignar aquí en el canvas, lo voy a arrastrar y lo pongo aquí y lo dejo por defecto visible, de tal forma que cuando se abra la escena lo primero que se muestra es esta capa por encima del jugador, así como está mostrándose en este momento, con una salvedad, y es que que el campeón va a estar oculto. Vale, voy a guardar y vamos a probar nuevamente. Perfecto, entonces aquí está por encima del jugador la escena, no me puedo mover porque la única opción que tengo es darle clic en continuar. Y antes de darle clic en continuar, vamos a poner aquí en estas llaves los posibles oponentes del jugador. Vamos al script nuevamente. Characters. Estos personajes son los nombres que vamos a ubicar en nuestro array. Y necesitamos también hacer referencia a esta carpeta de imágenes de los personajes. Aquí en Characters están los sprites y aquí en Objects están solo los avatares y tienen exactamente el mismo nombre de los sprites para que se puedan relacionar, para que coincidan. Así que hacemos algo similar aquí para los avatares. Avatares. Vale, ahora tenemos que crear en la escena del tournament de la UI una serie de funciones que correspondan con lo que necesitamos hacer aquí. Por ejemplo, reemplazar estos sprites por los sprites de los avatares que acabamos de configurar. Y continuar haciendo clic en continuar, lanzar como la pelea, ocultar esto, y etcétera. Entonces, vamos a crear un script aquí. Y lo siguiente que haremos será determinar con un onReady este champion. Tenemos que ubicarlo para saber cuándo va a estar oculto, cuándo va a estar visible. Champion. Y en una variable voy a poner todas las caras que hacen parte de las llaves que correspondan con la primera llave para saber en dónde va a ir cada cara en cada momento del torneo. Entonces vamos a ello. Faces list y voy a llamarlo, voy a poner que sea un array para poder que me muestre el array en el inspector, y determino que va a ser de texture rect. Eso es. Y guardo. Ahora en el inspector, ¿dónde está? Tengo que hacer clic en UI Tournament. Ahora sí me muestra el Faces List. Voy a agregar tantos elementos como quiera y voy a ir agregando a cada elemento su personaje o su llave correspondiente. Bueno, sería son en realidad 13 llaves. A ver. 1, 2, 3, 7, 10, 13, sí. Ok, volvemos a UI Tournament. 7, 8, 9, 10. O las podemos determinar aquí. Bueno, no quería hacer eso, pero lo hice. Ya está. Ok, ahora que lo pienso, en esta
sí que debería contarse la del jugador, porque igual vamos a tener que modificarla aquí. Así que le voy a poner 14. Y vamos a poner desde la primera. Vale, ya está. Ahora haremos la función para cuando sea el usuario, se defina que el usuario es campeón. Lo único que hará esta función será poner esto visible. Es decir, activará esto. Aquí, esto. Y ya está. Se hará visible y no, nada más. Y vamos a hacer la función para regresar a la escena, que será cuando el jugador termine o bien cuando pierda. Así que vamos a darle clic en Go Back, Node, Pressed, y vamos a darle Conectar. Esta básicamente es la misma función que hemos hecho aquí, con una pequeña salvedad. Bueno, con un par de salvedades. ¿Dónde está Tournament? No, es UI. Acá está. Voy a cerrar estas, que me confunden. Vale. La salvedad que hay que poner aquí es la coordenada en la que va a aparecer el jugador cuando salga del torneo. Vamos a la escena de mundo y no va a aparecer aquí, sino más o menos por aquí frente a la puerta. Voy al tilemap, me valgo de él para especificar las coordenadas. Aquí puede ser 937. Ok, script 9,37. Y en lugar de ir a esta escena, volvería a la escena original del mundo. Y esa escena se encuentra directamente en la carpeta de escenas. Correcto, ahí está. Ahora, cada vez que el jugador pulse en el botón de pelea, aquí, también vamos a ponerle un pressed, on file pressed, connect. Y vamos a determinar que cada vez que el jugador pulse aquí, se va a despausar el juego, se va a hacer invisible las llaves, ¿sí? Esta UI se va a hacer invisible y se va a continuar con la ejecución del juego. Entonces, este primero se va a hacer invisible, este panel, todo este. Y en lugar de determinar aquí exactamente que se reanude el juego, voy a emitir una señal que pueda ser captada y que al momento de recibirla en la función en la que se conecte, pueda determinarse qué es lo que voy a hacer con esa información. Con esto ya tendría el script del UI Tournament completado, excepto porque creo que, a ver, verificaré los botones. Sí, están los botones todos conectados. Ok, voy a volver al torneo. En esta escena del torneo ahora vamos a recorrer el listado de caras que hicimos acá en el tournament para asignarle a cada una un nuevo sprite o un nuevo avatar. Y bueno, ya después continuaremos con lo demás. Esto ya no lo requerimos. Bueno, nos falta hacer una referencia a este UI Tournament para poder acceder a la lista de caras. Así que lo voy a hacer aquí.
arrastramos el componente hacia la variable y continuamos con la función openFace. Bueno, openFace en singular. Vamos a agregar dos parámetros que recibiremos para esta función. La primera nos va a servir para identificar el índice de la cara, de una de estas caras, cualquiera que sea, y el segundo nos va a permitir identificar cuál es la cara que vamos a poner. Entonces lo llamaremos avatar o avatar. Escribimos UI tournament.faceslist, que es esa lista de caras que tenemos aquí. En esa lista de caras es donde vamos a identificar el índice, ¿vale? Y a esa cara, en su textura, le asignamos el avatar que corresponda. ¿Cómo lo haremos? Vamos a ir a tomar el directorio de avatares, lo concatenamos con el nombre del avatar que nos ha llegado por parámetro. Y eso sería todo. Además, voy a ponerlo visible en caso de que no sea visible. Ahora vamos a llamar a esta función y le vamos a indicar los valores que queremos para cada uno de los NPCs y para el jugador. Así que primero vamos a determinar cuál es el avatar del jugador. Y en el inspector, pasando el mouse, aparece an.png. ¿Ok? O sea que por el bien propio no utilizaremos an como un NPC oponente y vamos a ver si hay más nombres por ahí. Sí, está Pepe. Entonces cambiamos a an por Pepe. Y al jugador, aquí sería player face, le asignamos el an png. Ahora vamos a hacer la lógica para la primera ronda. En la primera ronda tenemos por defecto al jugador en la primera parte o en el primer casillero de avatares. Bien, vamos a utilizar la función que acabamos de crear, openFace, y le enviamos los parámetros que requerimos. Sabemos que el primero es el 0, el primero en un array es el 0, y luego el player face es el que le vamos a enviar. Haremos ahora un for en el cual vamos a recorrer el listado de cajetillas, de bloquecillos en los que se pueden poner avatares. Y vamos a llenarlos con los avatares que están en el listado de nombres de enemigos. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar esta misma función o este mismo modelo y en lugar del 0 vamos a enviar el contador i y adicionalmente le ponemos +1. ¿Por qué +1? Porque el jugador sería en la posición 0, perdón. Y como i empieza en 0, no queremos que se sobreescriba el avatar del jugador, sino que empiece en 1. Vale, ¿por qué no empezamos por 1? Pues porque aquí este NPC va a ser el 0 de la lista de nombres. Así que tenemos que vernos obligados a utilizar el +1 aquí para poder utilizar el 0 en el listado de nombres como índice, ¿vale? Ok, entonces aquí ponemos coma, copiamos el nombre del listado de nombres y ponemos la i solita, ¿ok? Esto lo que va a hacer es recorrer desde 0 hasta el último nombre, el array, y va a enviar estos datos constantemente en cada repetición hasta que todos los nombres hayan sido recorridos. Vamos a probar. Entrar. Y tenemos el listado de avatares correctamente posicionado en pantalla. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es conectar la señal de inicio del combate a una función que vamos a crear en este script. Recordemos que la señal de inicio de combate se ejecuta al hacer clic en el botón Fight aquí en esta función. Así que nos vamos a llevar el nombre de esta señal para conectarlo a nuestra función en el script de Tournament.
aquí en el ready vamos a hacer esa conexión. Pero como aún no hemos creado la función, vamos a hacerlo, una función a la que vamos a conectar, ¿vale? La llamaré instantiate enemy, para instanciar un enemigo cada vez que se haga clic en el botón de pelear. Vale, esta función a su vez va a llamar a una nueva función que vamos a usar para instanciar el NPC en el mapa. Y aquí vamos a utilizar el NPC model con la función instantiate. Recordemos que este NPC model está instanciado como un export en el script de mundo, pero ya que hemos extendido la clase de mundo, entonces también tenemos acceso a esta variable. Haciendo clic en el nodo principal, observa que aquí está el NPC model empty. Vamos a rellenarlo con la escena que le corresponde, que es la escena del NPC. Ya que estamos, vamos a hacer lo propio con las variables de las skills. A esta. Y faltaría la bola de fuego, que está como skill. No está como bola de fuego, sino como skill. Aquí está. Volvemos al script en donde tenemos que, bueno, primero vamos al script del jugador y vamos a agregarle una variable que nos permita saber si el jugador está en un torneo o no. Y esta variable también se la vamos a asignar a los NPCs. Vamos a ver el script del NPC y aquí vamos a asignarle también esta variable. Esto más adelante nos va a permitir identificar si un NPC ha muerto en un torneo o en el juego normal. Y si ha muerto en un torneo, vamos a saber si sigue la siguiente ronda o no, ¿vale? Lo siguiente que haremos será asignarle un nombre. Este nombre corresponderá con el índice. Vamos a crear una variable aquí que nos indique el índice del enemigo actual para saber cuál es el nombre que le pondremos a este NPC que vamos a crear de forma dinámica. Copiaré esta variable y se la asigno acá como un índice de la lista de nombres de enemigos. Ok, esta current enemy lo vamos a asignar más adelante. Ahora vamos a buscar al hijo 2 del NPC. Mira, aquí tenemos el hijo 0, el hijo 1. Ok, no es el hijo 2 sino el 1 para referirnos al sprite del NPC, y la razón por la que nos referimos a él es para encontrar su textura y cambiársela aquí al instanciarlo. Utilizamos la función load y las variables que registramos acá para el directorio de sprites. Y le asignamos, va a ser el nombre del NPC.png. Lo siguiente que haremos será agregar unos valores aleatorios para las cositas que él da cuando muere, ya sea el oro o la experiencia. También vamos a asignarle valores aleatorios a la vida y la vida máxima del NPC. Ahora vamos a utilizar la función de inicialización del modelo que está en el game data, que ya hemos utilizado antes para inicializar otros NPCs. Aquí que recibe como parámetros el oro, la experiencia, la vida y la vida máxima del NPC que vamos a crear, o bueno, el modelo que le queremos asignar a ese NPC. Ok, entonces ponemos npc model. Y en el mismo orden en que está siendo instanciada la función, asimismo le tenemos que enviar el orden de los parámetros para que no vayan a haber problemas. Y ahora finalmente vamos a determinar cuál será la ubicación inicial del NPC o del enemigo en pantalla. Para ello me valgo del tilemap y puedo ubicarlo en esta zona, puede ser. Entonces en npc model position voy a ubicarle o establecerle esa ubicación. Utilizaré entonces el map
to local para asegurarme de que sea justo ahí donde lo vimos. Y finalmente voy a indicarle hacia dónde está mirando. Y como tiene al jugador al frente, a su lado izquierdo, vamos a ponerle que está mirando hacia un vector.left. Y retornamos este NPC para que se guarde en la variable NPC que está recibiendo el valor del resultado de esta función. Y continuamos con la primera función. Entonces, una vez recibimos al NPC, lo ubicamos en la posición en el mapa que nos indique las position del model. Esto lo podemos copiar de aquí, se lo asignamos aquí. Aunque pensándolo bien, esto lo puedo dejar en esta función de crear NPC justo debajo de las position. Y más bien aquí solamente pongo el resto de la información, que sería, arrastramos aquí el tournament, el nodo padre o el nodo principal de la escena. Algo pasó aquí que se me ocultó todo, bueno, no pasa nada. Entonces continuamos con el nodo principal. Lo que voy a hacer es agregarle un hijo que será el NPC, para que este NPC aparezca ahora sí en el nodo de la escena, en el árbol de la escena, perdón. Lo siguiente que haré será despausar el juego, ya que aquí cuando entramos a la escena está pausado el juego y si queremos iniciar el combate habrá que despausarlo. Así que vamos a probar. En efecto están bien las caras, le damos continuar. Pero parece que el botón está debajo de otra capa, por eso no podemos interactuar con él. Volvemos aquí. En efecto, el botón de pelea está por debajo del container donde están las caras. Así que lo dejamos un poco por encima, pero no tan encima porque quedaría por encima del campeonato. Y ahora sí, vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí nos permite darle interactuar con continuar y tenemos al jugador, pero no puedo moverme, así que algo pasa. Y voy al torneo. Aquí olvidé conectar esta señal de pelea con nuestra función de instanciar enemigos, así que bueno, ahí está la respuesta. Y ahora sí me puedo mover, pero me tocó contra el hombre invisible. Vamos a ver qué pudo haber pasado aquí. Ok, aquí tenemos un error en la consola, así que vamos a revisar. Dice, no se encuentra el recurso Aisha-PNG-. Aisha-. ¿Dónde lo estoy asignando? Estoy asignándolo en name. Ok. Como name es una variable reservada de Godot, es posible que ese sea el motivo por el que cambié un punto por un guión, porque seguramente no les gusta tener puntos en esta variable. Así que vamos a utilizar este texto que viene del array. Vamos a limpiar, ejecutar. Y veamos, entrar, continuar. Ok, ahora está perfecto. Lo siguiente que haremos o que debemos hacer es que cada vez que eliminemos a un oponente, a un NPC, se nos vuelva a cargar la escena de las llaves del torneo, ¿vale? Vale, en Life vamos a hacer un cambio que nos permita determinar cuándo un oponente ha sido derribado. Retornamos un true, que va a indicar que sí que falleció el oponente o el objetivo alcanzado perdió toda su vida. Y en caso contrario, entonces retornamos un false. También para evitar que se guarden los datos de los NPCs del torneo, si el NPC está en torneo, no guardes su modelo.
target aquí sería if. Si esto no está en torneo, guárdalo, pero si está en torneo va a pasar de esta línea, ¿ok? Ahora vamos a el script de skill. Creamos una variable para guardar el estado del objetivo, si fue eliminado o no. Voy a utilizar una variable kill para obtener este resultado de live. Recordemos que live ahora retorna un booleano y vamos a hacer la validación. Este target es un área, tenemos que obtener el padre de ese área. Si está en torneo, esto tiene una rayita, entonces ponga killit igual kill. ¿Y qué vamos a hacer con esta variable? Para cuando la skill se elimina, desaparezca del mapa, quiero ejecutar una función que se ejecuta por defecto cuando el skill desaparece del mapa. Ahora, si ha asesinado, entonces vamos a ejecutar o a emitir una señal. Pero ¿cuál señal? Aquí no podemos poner la señal porque no la alcanzaríamos en ningún otro script. Al momento en que se muera este objeto, muere todo muere con todo. Además, no podemos hacer referencia a cada skill del juego, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir a Game y crear una señal aquí. Esta la llamaremos Next Round. Aquí simplemente va a estar ahí bonita para el que quiera utilizarla. Y sí la vamos a utilizar. Volvemos a Skill y vamos a, cuando ha asesinado, vamos a game.nextRoundEmit. Ok, so volvamos sobre nuestros pasos. Cuando este skill dé en el objetivo y ese objetivo tenga vida y esa vida, ya sea que retorne falso o verdadero, corresponde a un NPC que está en torneo, vamos a obtener y guardar ese dato en esta variable. Y solo si es verdadero, se va a emitir la señal de siguiente ronda para cuando el skill desaparezca del nodo. Y vamos a conectarnos a esta señal de game en nuestro torneo, de manera que cada vez que entendamos que se ejecutó esa señal de next round, vamos a ejecutar una función nuestra. Esta va a ser nuestra función de next round. Tiene sentido que se conecte a la señal next round. Recordemos que esta es una señal y esta es una función. Aquí la idea es identificar cuáles serían los siguientes oponentes o siguientes posibles oponentes del jugador. Entonces vamos a hacer una función que se llame resolver peleas. Y esta función la vamos a llamar aquí. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque aquí vienen otros pasos. Vamos a identificar rondas. Entonces, cada ronda tiene unas peleas que resolver. La primera ronda tiene esta pelea, esta pelea, esta pelea y la pelea del jugador. La segunda ronda tendría esta pelea y esta pelea. Es decir, tenemos dos rondas. Y tenemos que tener información sobre el número de ronda. Recordemos que por defecto los enteros tienen un valor de 0. Así que la primer round order sería 0. Vamos a hacer un match para el round order.
Y cuando sea 0, vamos a hacer lo siguiente. Hay que poner al jugador en la posición. ¿Cuál sería esa posición? Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, 3. Y 8. Entonces la siguiente posición del jugador sería el slot 8. ¿Vale? Entonces no puedo poner simplemente un 8 acá. Voy a asignar una variable global para el slot del jugador, que va a ser inicialmente 0. Player slot va a ser igual a 8 en la primera ronda. Lo siguiente que haríamos sería indicar cuál sería el oponente del jugador. Aquí sería select opponent. Esto lo voy a dejar comentado para tenerlo en cuenta. Luego, en la ronda 2, ¿cuál sería el slot del jugador? Vamos aquí otra vez. Este es el 8, ¿vale? El siguiente sería este, pero ¿cuál es este? Vale, 8. 9, 10, 11. Entonces, ese es el 12. El siguiente slot del jugador sería el 12. Para la siguiente ronda, el slot del jugador sería el 12. Esto podríamos calcularlo programáticamente, pero vamos a dejarlo así para que sea más fácil identificarlo, más legible. Y lo mismo. Y vamos a empezar a hacer esta función. Recibiría primero un arreglo con la lista de pares que se van a enfrentar para que determine de forma aleatoria un elemento de cada par. Se quedaría para la siguiente ronda. Y entonces determinamos los pares a partir de la segunda pelea, la que está después del jugador. Y luego de arriba hacia abajo también escogeríamos las otras dos parejas. Recordemos que este NPC es el número 0 en el array de nombres y de ahí en adelante los demás se van a contar en forma ascendente. Vamos a escribirlo. Ese sería el 0, este entonces sería el 1, el 2, el 5 y el 6. De esta forma tenemos establecidos las parejas que vamos a enviar como parámetros a la función del primer combate o la primera ronda. Volvemos al script y ponemos aquí un array de arrays o una lista de listas y copiamos 3 veces para tener 3 pares. Y vamos a poner el 1, el 2, 3, 4 y el 5 y el 6. Y ahora debemos determinar el siguiente parámetro que vamos a enviar, que es los lugares donde vamos a poner a los ganadores de las peleas. Si bien aquí tenemos representada la lista de nombres de personajes enemigos, la representación de las caras sería otra, porque sería contando a partir de aquí. La voy a poner con otro color para no confundir. Aquí tenemos la posición 0, la posición 1, 2, 4, aquí, 6 y 7. Estas posiciones son las cajas de TextureRect donde están las caras. Entonces, si queremos determinar en qué cajitas van a tener que ponerse los ganadores de cada encuentro, vamos a tener en cuenta estos índices. A partir de aquí volvemos hacia arriba y contamos 8, 9, 10 y 11. Significa que las siguientes cuadritos donde van a estar las caras de los ganadores será el 9, el 10 y el 11. Porque el 8 ya sabemos que le corresponde al jugador. Entonces en el parámetro ponemos 9,
2,12, porque vamos del 9 hasta el 11, solo que en el for que vamos a hacer, que es un rango, va a tomar hasta el 11 en lugar del 12. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y vamos a hacer lo mismo con la siguiente ronda. Para la siguiente ronda tendremos en cuenta que varios NPC han sido eliminados. Un NPC de cada pelea ha perdido y por supuesto el otro ha pasado a la siguiente ronda. En ese orden de ideas, nuestra lista de enemigos se ha reducido a 3 elementos. Vemos aquí los NPCs que no están tachados. Entonces, si tiene 3 elementos, empieza así por 0, 1 y 2. Esto es la lista de enemigos, ¿vale? Y en la lista de caras, es decir, de posiciones en las que van a quedar los enemigos en caso de que ganen, sería, recordemos que aquí estaba el 9, aquí el 10, el 11, por lo tanto este sería el 12 y este sería el 13. Y aquí sabemos que va a estar el jugador, de tal manera que el siguiente par de datos que le vamos a enviar a la función de la siguiente ronda es el par de enemigos, que sería 1 y 2, y la posición en la que el ganador quedaría, que sería el 13. Ponemos el 13 y adicionalmente el 14, porque como nuestro segundo parámetro tiene que ser un array, así como en el anterior ponemos un número mayor al último valor del array. Así que voy a proceder entonces a poner aquí los parámetros. Primero tenemos una lista de pares, que es un array de arrays, y luego recibimos una lista normal de caras. En este caso solamente es un array. Por aquí tengo un error, al parecer. A ver. Bien, ahora vamos a crear una lista que nos va a servir de auxiliar, en la que pongamos solamente a los ganadores de estas llaves. Bien, al empezar la siguiente ronda o cada siguiente ronda vamos a limpiar la lista de ganadores usando la función de clear. Vamos a crear una variable auxiliar que nos va a permitir determinar siempre si el primer elemento de la lista que estamos recorriendo es el jugador. Ahora vamos a leer la lista de pares. Hacemos un for sobre el pair list. Vamos a crear una variable llamada winner en la que vamos a almacenar un resultado aleatorio de cada par. Cada par tiene una posición 0 y una posición 1. El primer par, por ejemplo, es 1,2. Por lo tanto, el random va a elegir entre 1 y 2 y va a asignarle ese resultado a la variable winner. Y a la lista de ganadores, entonces le vamos a agregar este ganador que acabamos de elegir de forma aleatoria. Lo hacemos escribiendo la lista de nombres de enemigos y le asignamos el índice del ganador. Así vamos a encontrar el que le corresponda según el orden que ya hemos visto en las llaves. Ahora vamos a mirar si este es el primer enemigo, el primero de la lista, significa que es el enemigo directo del jugador. Hacemos esta validación para poder encontrar si corresponde al primer NPC. Y se lo asignamos a la variable que hemos creado llamada currentEnemy. Y luego le sumamos en cada iteración un 1 a la variable auxiliar para que solo entre en ese if una sola vez. Y volvemos a inicializar la variable auxiliar en ceros, porque la reutilizaré en el siguiente for para poder recorrer el listado de caras. Para hacer mejor la nomenclatura vamos a ponerle aquí -list.
Vale, ya tengo este nombre de variable un poco mejor. Y ahora vamos a recorrer ese listado de caras para determinar qué contenido va a haber en cada uno de sus elementos. Hacemos un range desde 0, desde la posición 0 hasta la posición 1. Esta función rango va a tomar estos dos elementos desde el 9 hasta el 11 o desde el 13 hasta el 13, o lo que es lo mismo, el primero inclusivo y el segundo exclusivo. Y dentro del bucle llamaremos a la función openFace y le enviaremos como parámetro el contador i, como primer parámetro, y como segundo parámetro la cadena del nombre del enemigo, o de la cara más bien, con el índice de aux. Vamos a hacer aux más 1. Y ahora vamos a continuar con los pasos adicionales que teníamos aquí pendientes. En primer lugar, vamos, al terminar cualquiera de las dos rondas, a actualizar las caras del jugador. Aquí vamos a utilizar el player slot, que se actualiza ya sea en la ronda 1 o en la ronda 0, en la ronda 1, y el player face, que ya hemos determinado como una variable tipo string. Y también vamos a variable de round order a agregarle una ronda o a sumarle un 1. Cuando ya se terminen todas las rondas, cuando se pase por la 1 por la 2, el round order va a irse sumando. Cuando pase por la 0 va a ser 1, cuando pase por la 1 va a ser 2. Y cuando vuelva a pasar la siguiente vez, no va a entrar ni a la ronda 0 ni a la ronda 1, pero se le va a sumar 1, es decir que va a llegar a 3. Así que vamos a hacer una validación aquí para cuando la ronda, el orden de la ronda sea 3. ¿Ok? Entonces, si el orden de la ronda llega a ser el 3, significa que el jugador ya ganó, ya completó todas sus llaves y logró terminar el torneo. Entonces hacemos referencia al UI Tournament.champion, que es la función del UI que se encarga de hacer visible el mensaje de campeonato. Finalmente agregamos los dos pasos restantes, que es visualizar o quitar de la visualización las llaves del torneo cuando le demos clic en siguiente ronda, y despausar el juego con la función GamePause mandándole falso como parámetro. Vamos a quitar aquí el random de vida para que nos quede muy fácil acabar con los NPCs. Voy a probar. Bueno, aquí pasó algo, no salió el mensaje de la interfaz, y es porque aquí dejé false y era true. Cada vez que se termina la ronda se debe mostrar las llaves y se debe pausar el juego. Voy a probar de nuevo. Bien, cada NPC se muestra en su llave correspondiente y hay un ganador aleatorio en cada una de las llaves. Ahora vamos a validar las siguientes rondas. Bien, el ganador de la anterior llave se pone aquí y el jugador se pone en su casilla correspondiente. Ahora, si gano, debería mostrar, correcto, el mensaje de campeonato. Al darle continuar, entonces vuelvo al mundo, pero miremos que no me cargó los datos del personaje. Así que vamos a hacer una breve adición a nuestro código en mundo para que cuando se cargue la escena también cargue los datos guardados del personaje y los muestre en la interfaz gráfica. Me llevo estos datos de la función de loadGame que está en el botón que ya hemos creado antes, y crearé una nueva función en donde voy a poner este mismo código que acabo de cortar para que ya sea si se carga la escena mediante el botón de cargar el juego, o si se carga porque ha habido un paso entre escenas, se llame a esta función.
Y en caso de que se trate de una transición entre escenas, voy a guardar cada vez el nombre de la escena activa para que al momento de cargar también se cargue la escena correspondiente. Entonces, para poder hacer eso, tengo que ir al script de game, a los datos del juego, y aquí voy a crear una nueva variable que va a servir para la escena que estaba activa al momento de guardar el juego. Y ahora volvemos al script de game y aquí en la función scene change, debajo del jugador, de la validación del jugador, agregamos la variable que acabamos de crear y le asignamos como valor el nombre de la escena que llega por parámetro cuando cambiamos de escena. Y al estar este guardado, también se va a guardar el nombre de la escena en nuestro game data. Ya entonces podemos volver al script de mundo en donde validaremos cuál es la escena que se ha cargado. Si es el mismo nombre de esta escena, entonces nos quedaremos aquí y no haremos nada. Pero si es diferente, entonces ejecutaremos la función cambiar escena y vamos a ir a ser dirigidos a esa nueva escena sin necesidad de guardar datos, así que no enviamos datos para el jugador. Parece que este nombre no pertenece a scene change. Ahora vamos a ver el resultado final. Nada más al cargar la escena vemos que se cargan los datos guardados de nivel. Bueno, es un decimal, en el siguiente lo vamos a modificar y vamos a dejar un entero y el dinero se muestra bien. Vamos ganando nivel y oro. Quedamos en nivel 3.64 con 217 de oro. Y al volver a la escena tenemos los datos que habíamos conseguido anteriormente en el torneo. Y eso es todo. Chao.